Arranco haciendo una pregunta, ¿no? Qué lindo ver la juventud ahí con nosotros. Qué precioso. Hermanos, ¿cuántos hoy se levantaron y le dijeron, Señor, gracias por ese día y voy a dedicar ese día para adorarte? ¿Y cuántos vinieron para acá y dijeron, Señor, háblame, quiero oír tu voz? Y por supuesto, no es una pregunta para hacer a nadie sentir mal, sino la iglesia de Cristo. Cristo dejó su iglesia para hacernos crecer, para despertarnos, para hacernos comprender cada vez más la realidad espiritual de nuestra vida como cristianos. Si no nos tornamos, hermano, o ritualistas como montones de religiones por ahí. Montones, y me refiero a montones de ellos que se dicen cristianos. ¿Cuántos hoy realmente se levantaron con el deseo de que, Señor, quiero oír tu voz? No importa qué hermano va a traer tu palabra, pero quiero oír tu voz. Y hermanos, si no tomamos esa conciencia, analizamos nuestra vida con Dios. Porque recuerden cuando Jesús le dijo a la samaritana, lo que Dios busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Si ese en espíritu y en verdad no nos lleva a vivir esta realidad, de venir acá, bueno, el domingo está 9:30, domingo 9:30 es en Uruguay 6:57, y venimos, nos levantamos a comer, a beber, a pensar que vamos a almorzar, cuáles son los planes que tengo hoy, qué vamos a hacer, cómo está el tiempo, y bueno, y venimos, nos sentamos, cantamos como loros, escuchamos un mensaje, nos levantamos y vamos y terminó apagamos la máquina. Pregunto, ¿esto que ustedes creen que Jesús dijo que Dios busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad? Les vuelvo a decir, hermano, lo digo siempre porque despertar el ánimo de todos nosotros para que realmente, hermano, no nos mareamos, no nos anestesiamos en el vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana puede ser vivida y puede llevarnos a una anestesia cuando la vivimos rutinalmente. Cuando perdemos el enfoque, que es a Jesús, el que está vivo y el que está en medio de su pueblo, y que todos venimos acá por causa de Él. Y vinimos por causa de Él porque Él nos puso en un cuerpo, y que como cuerpo a Él le agrada que podamos adorarle, pero también como cuerpo Él nos transmite su palabra para hacernos crecer, para enderezarnos y para que podamos seguir, hermanos, nuestra vida espiritual en un ascenso. La vida cristiana es un ascenso. Adán pecó y empezó un descenso. La gracia de Dios viene a nuestras vidas y para ese hundimiento, esa caída. La humanidad está en esta caída, la religiosidad está en esta caída. El ser humano está entronizado cada vez más, principalmente en muchos lugares que se dicen cristianos. Ahora nosotros que estamos teniendo conciencia, por la gracia de Dios, hermano, nuestra vida tiende a tener un ascenso. Diariamente tenemos que tener una vida de ascenso en mi conocimiento del Señor, en mi adoración sincera al Señor, en mi vivir lo que el Señor dice. Agustín dijo una cosa sobre que el amor debe llevarnos a la obediencia, y realmente el amor debe llevarnos a la obediencia, y él no sabe lo que yo iba a hablar, pero yo sigo lo que venimos hablando sobre la característica, y voy pasando por repetir todo porque yo ya estoy muy cansado de ser loro. Eso ya pasamos la primera parte, hablamos, el hermano ya la cortó arriba. Un discípulo necesita aprender más de su maestro. Un discípulo debe ser gobernado por la palabra de Dios y nada más de la palabra de Dios, porque si salimos de la palabra de Dios no hay más parámetros. Salir de la palabra de Dios no hay parámetros. Si es la palabra de Dios,
que nos apoyamos en ella, si no es la palabra de Dios, si necesita algo más, deséchela, hermano. Si la palabra de Dios necesita algo más, deséchala y haga la religión que quieres, así lamentablemente como muchos han hecho. La tercera parte que nosotros dijimos que un verdadero discípulo de Jesús practica y vive lo que aprende en la palabra de Dios. Si no practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y en la tercera parte hablamos la semana pasada sobre el verdadero discípulo de Jesús se considera muerto al pecado. Y hoy, hermanos, vamos a hablar la cuarta parte. La característica indispensable de un discípulo de Jesús. Y ya saben de lo que estoy hablando. Un discípulo de Jesús, hermanos, se caracteriza por su obediencia a Cristo en su palabra. Un discípulo de Jesús se caracteriza por su obediencia. Alguien dijo una frase célebre en el sentido espiritual, diciendo: adoración sin obediencia es puro ruido de falencia. ¿Está bien esa frase? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? Bueno, adoración sin obediencia es puro ruido de falencia. Y tal cual, hermanos. Y lo creo firmemente. Y puedo encontrar respaldo en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos digan: yo adoro a Dios, yo amo a Dios, pero sin obediencia, sin búsqueda de esta obediencia, hermano, es una falencia, está en quiebra. Su espiritualidad está en quiebra, está en bancarrota. Decir discípulo, simplemente decir discípulo y no ser obediente es contradictorio. Porque la primera charla que te dijimos que discípulo quiere decir en el sentido como fue escrito y como es aquel que se sienta a los pies del maestro. Y el discípulo que elige sentar a los pies del maestro, y que en la época de Jesús era el maestro que elegía a sus discípulos, hermano, no tenía otra opción, que decir, no era opción, que si el maestro no preguntaba: ¿querés hacer eso o no? Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar en dos, o lo que sea, cuando Jesús les dijo: suben en el barco y crucen, hermano, los discípulos no tenían opción de decir: no, yo no quiero, no, hoy, ahora está frío, de noche, no tenía opción. Eso no tenía opción. No solo los discípulos de Jesús, sino los discípulos de varios maestros. Había muchos maestros. Y aquel que se elegía a sus discípulos no tenía opción de decir: no, hoy no tengo ganas. O hoy tengo otros planos. No tenía absolutamente. Por eso, hermano, vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 2. Y quiera Dios me ayude, hermanos, de poder acortar los tiempos, porque intento todos los domingos acortar los tiempos y parece que el domingo siempre la hora me traiciona. Filipenses capítulo 2, versículo 5, un pasaje muy conocido, la cantamos y creo que la leemos muchas veces. Dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo el nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Bueno, en este pasaje, hermanos, vemos el resumen de toda la trayectoria del Señor Jesús. Si querés hacer un resumen de toda la trayectoria de la vida de Jesús, ahí tenemos la trayectoria de Jesús.
siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se tornó semejante a los hombres. Ahora, siendo hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Pregunto, ¿para qué se humilló a sí mismo? Para obedecer. Se humilló a sí mismo para obedecer. ¿A quién? ¿Obedecer a quién? Al Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se humilló a sí mismo en obedecer al Padre. ¿Cuándo? No es en una cosa, no es en una situación, no es cuando le da la gana. Hermano, está bien explícita la orden que vemos de este pasaje. Todo fue para obedecer y hacer la voluntad del Padre. Todo fue para obedecer. Todas las acciones, todos los hechos, los mínimos hechos de Jesús que hizo, era para obedecer al Padre. Hasta el final. Por eso en sus últimas palabras, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Bendíceme. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. ¿A quién lo dijo Jesús? ¿A los sacerdotes? ¿A sus discípulos? ¿A los romanos? ¿A quién lo dijo? A su Padre. A su Padre, hermanos. Y con esto entendemos mejor la primera orden que escuchamos en el Sermón del Monte. Cuando Jesús llama a sus discípulos, el primer orden, ¿cuál fue? Bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta humildad, esta pobreza, que Jesús nos invita a ¿qué? A ser semejante a Él. A ser semejante a Él. A humillarnos a nosotros mismos. A entender que somos siervos. A tomar conciencia que el reino de los cielos es de los obedientes. Y de los que quieren hacer la voluntad del Señor. ¿Me siguen, no? Bueno, por eso Jesús dijo en Juan 13:16, escuchen, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuántos siervos de Jesús están acá? 1, 2, 3, bueno, 3, 4, ahí está, qué bueno. El resto, bueno, vamos a hablar entonces del Evangelio. Hermano, Jesús murió por ustedes y ustedes tienen salvación, no tienen que ir al infierno, ¿saben? Arrepiéntense, porque si ninguno levantó la mano, tenemos que predicar el Evangelio de vuelta. Si Jesús es Señor, hermano, Él está diciendo que el siervo no es mayor que su Señor. Y el enviado no es mayor del que lo envió. Escuchen, si sabéis de estas cosas, qué bueno. Tienen una mente brillante. Son unos filósofos. Jesús dijo, si sabéis de estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Es decir, si estamos entendiendo que Jesús, que el Dios se hizo hombre, tomando forma de siervo, se hizo hombre, humilló a sí mismo para que sea obediente al Padre en todo, y yo soy su discípulo y digo que lo sigo, pero mis caminos, las pautas de mi vida, ¿quién la pone, quién la decide? Soy yo. Hermanos, evaluamos si somos discípulos de Jesús. La obediencia, hermano, es una de las características primordiales que se ve en Cristo durante todo su ministerio en esta tierra. Y miren, Hebreos 5, 8, 9 dice así: y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No vayas a divagar, porque Jesús no tuvo que sufrir para obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
Autor de eterna salvación, ¿de quién? Lean Hebreos 8 y 9. Y vino a ser autor de eterna salvación, ¿de quién? ¿Salvación de quién? Para todos los que le obedecen. Entonces, hermano, si tú crees que ya tenés el pasaje garantizado para ir al cielo, y la vida cristiana, ¿quién la manda? ¿Quién decide? ¿Quién hace? ¿Quién la lleva como quiere? Es tú, hermano, evalúe bien la vida cristiana. Porque Jesús es la salvación de todos aquellos que le obedecen. De todos aquellos que le obedecen. Ahora entendamos que Jesús no tuvo que sufrir para obedecer. Que a veces se habla tantas pavadas en esto, que Jesús tuvo que sufrir para obedecer. No. Hermano, Jesús sufrió porque obedeció. Jesús, para cumplir toda la voluntad del Padre, tuvo que sufrir toda su vida. No creas que si vas a obedecer, y si quieres poner a Dios en primer lugar, no creas que vas a tener una vida de mar de rosas. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Vas a tener la presencia más gloriosa de Cristo en ti, cerca tuyo. Pero no creas que va a ser el discípulo Noé mayor que su Señor. No creas. Por eso que Jesús fue humillado, fue burlado, lo llamaron de demonio, fue castigado. Y por último sabemos, no voy a seguir todo lo que pasó, por último sabemos cómo terminó, clavado en una cruz. Clavado en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Para obedecer al Padre. Para obedecer al Padre. Por eso me impresiona cuando escucho ese evangelio de que Dios está contigo y levántate y resplandece y wow, y reina como Cristo y somos hijos del rey y somos cabeza, no somos cola. Me impresiona ese mensaje. No estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir una vida de sufrimiento y de lucha. No estoy diciendo. Lo que quiero hacerte evitar creer en un evangelio falso. Si sos cristiano y quieres obedecer a Dios, vas a pasar por luchas, por pruebas, por montones de situaciones. Pero ¿sabe qué? En todas el Señor va a estar contigo, dándote fuerza para seguir adelante. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Qué decir? Imagínense, Jesús dijo, que mi alimento, Jesús estaba usando lo más mínimo. Lo más mínimo. Si hoy mis hijos hoy dijo, vamos a comer, papá, y yo le digo, no, hijos, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Está en el cielo. Lo primero que decía, papá se rayó. Y Jesús le dijo, estaban con hambre, estaban caminando, llegando a Samaria. Kilómetros de caminata. Y Jesús le dijo, mi voluntad es mi comida es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y el 6:38 de Juan dice así, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, si recibimos la gracia de Dios, si nos resucitó de los muertos, si nuestros sepulcros espirituales se abrieron, y podemos ver la gracia de Dios, lo que hizo por nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién somos nosotros? ¿Para qué fuimos criados? ¿En qué mundo nos encontramos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo? Hermanos, y no decidimos obedecer sus mandatos, no hemos entendido nada todavía. No hemos entendido nada todavía. Entonces, hermano, un discípulo de Cristo que dice seguirlo debe ser obediente a Él, siguiendo su ejemplo, como Pedro lo dice en su carta. Que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ahora también vemos, hermano, implícitamente en las Escrituras que obedecer exige muchas veces sufrimiento. Y ese sufrimiento, hermano, para obedecer, ¿sabe qué sentido tiene? Golpear nuestro hombre adámico. Cuando Dios nos manda y tenemos que obedecer y nuestra carne burbuja y no queremos, porque eso es lo que pasa, hablamos al uruguayo. En la realidad de nuestro vivir, hermano, montones de situaciones nos encontramos y nuestra naturaleza no quiere hacer lo que Dios nos dice.
Sabemos lo que Dios quiere, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace nuestra naturaleza? No. ¿Y qué es lo que nos mueve por dentro? Quiero hacer lo que me parece bien. Quiero hacer lo que siento. ¿No es así? ¿O solo a mí me pasa eso? Hermano, entonces el sufrimiento, entienda, el sufrimiento, hermanos, es justo la herramienta para golpear nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. Y debemos en la obediencia someter nuestra naturaleza al dominio del Espíritu de Dios que tenemos adentro. Paréntesis, no te desanimos. La obediencia no surge así de noche para el día. El hermano ahí, no, así de noche para el día se tornó obediente en todo. No te desanimes. No te desanimes. Pero una cosa es estar en el camino de la obediencia y otra cosa es formar tu propia burbuja y crear tu propia vida cristiana y hacer lo que te da la gana, poner lo que te gusta, sacar lo que no te gusta y lo que hace la mayoría. Lo que la mayoría de los cristianos hace esto. Y esto, hermano, es el plan supremo del infierno. El plan supremo del infierno no es salir de la iglesia, ni salga del banco, ni renuncies a Jesús. No. El plan supremo del diablo no es esto. El plan supremo del diablo es que tú te entronices como Dios, como el diablo te mintió en Adán. Te dijo, no, tú puedes ser Dios y viva la vida cristiana como te da la gana. Hermano, ese plan inició desde la época de los discípulos. Pablo le decía a los discípulos desde la iglesia de Éfeso, mira, después de mi partida yo sé que entre ustedes va a levantar unos y va a venir otros. ¿Para qué? Para hacerles vivir como dioses en nombre de Cristo. Porque el diablo no es tonto. Es diablo, pero no es tonto. Entonces no quiere que tú salgas de acá. Quiero que tú vengas acá y vivas un club social. Quiero que vengas acá y pierdas la realidad más importante de la vida cristiana, que es obedecer a Dios en su verdad. Cuando el diablo no consigue hacer eso, ¿sabe lo que hace? Te saca. Y te pone una ensalada de fruta. Ahí te pone la verdad con una ensalada de fruta. Elija lo que te gusta. No me gusta, Dios quiere que yo como manzana, no, poneme durazno, porque me gusta el durazno. Entonces te hace una mezcla de ensalada de fruta y le pone verdad. Elija la fruta que te gusta. Así es. Y así surgió. Desde Roma hasta todo el evangelismo que hoy, evangelicalismo, no generalizo, que tenemos hoy. Verdades sincretizadas. Es decir, la verdad y mezclada con montones de otras cosas. Y te dice, toma, esa es la verdad. Elige lo que te gusta. Y dentro de esta verdad está todo lo que tu carne le gusta. Está todo lo que tú deseas, anhela. Entonces no te exige nada la vida cristiana. No te exige nada. Simplemente venga, sienta, cumpla con esos ritos y pronto. Por eso Pablo a los Gálatas dice así, hermanos, andad en espíritu. Andad en espíritu. ¿Por qué? Y no satisfagáis los deseos de tu carne. Por eso que el sufrimiento para obedecer debe golpear nuestra naturaleza carnal. Andad en espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una guerra dentro de ti, de mí, permanente. No vas a escucharla en Canal 10, ni Canal 12, ni en CNN, ni en BBC. En ningún canal va a escuchar que hay una guerra. La peor guerra que existe bajo el cielo está en ti y en mí. No vas a escucharla. Y es una guerra terrible. Es una guerra silenciosa. Solamente se puede vencer el que se decide en su corazón obedecer a Dios incondicionalmente. Porque en esta obediencia incondicional, donde matamos a Adán, donde estrangulamos el oxígeno de la vida de Adán. Y esto todo va a pasar dentro de ti y de mí. Entonces, hermanos, obediencia
es la evidencia, la marca de una auténtica fe en Cristo. Dios nos da a conocer su voluntad mediante su voz en su palabra escrita. Y frente a ella, hermano, no hay neutralidad posible. Que decir, no te hagas neutral, tú sos o obediente o desobediente. No existe, para Dios no existe, estoy pensando. No, piense. Pero para Dios hay solo dos pueblos, obedientes, desobedientes. No existe otro término. Para el cristiano es imperativo prestar atención con humildad y enderezar nuestra mente y nuestro ser para obedecer los mandatos de Dios. Porque caso contrario, hermano, es desestimar la palabra de Dios y rebelar contra Él, desobedeciendo su palabra. Que si solo el hecho que no te importa lo que Dios te puso en su palabra, ya en sí es una desobediencia. Esa omisión, esa pereza, pregúntate, esa pereza que tengo de leer la palabra de Dios, de entenderla, ¿de dónde proviene? Pregúntate. Voy a hacerme un poco loco. Pregúntate, ¿de dónde proviene esta? Pregúntate si Dios me dio su palabra, si murieron millones por causa de la palabra. Si intentaron destruirla por todos los siglos y sigue y permanece, ¿tú crees que Dios te dio la palabra para que sea un objeto encima de la mesa de luz? Pregúntate. Entonces solo el hecho de no abrazar la palabra de Dios, hermano, ya muestra tu rebelión y tu deseo contrario en obedecer a Dios. Jeremías le dijo a su pueblo que fue castigado duramente. En Jeremías 7:23 dijo: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, que en mi palabra, y seréis a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese era el pueblo de Dios, hermano. Y solo para ponerles en el contexto, hacían todos los días los rituales religiosos. ¿Saben lo que el judío hacía? El judío, por supuesto, yo eso no es Biblia, pero el judío agarraba las escrituras, la ponía ahí en su frente, la ataba acá, la ponía en el coso de su manto. Y la tenían. Y ay de ti si tú ibas a decirle al judío, lavaban las manos para tocar la Biblia. Solo que no hacían lo que Dios quería. No hacían. Y hermanos, Jesús sigue diciendo a muchos. ¿Qué sigue diciendo? Viva como te da la gana. Jesús sigue diciendo a muchos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hagáis lo que yo digo? La obediencia, hermano, a Dios es una entrega total de voluntad. Y eso es lo que nos cuesta. Nuestra voluntad queremos que nosotros estar. Que el Señor esté ahí arriba para ayudarme en las cosas que no me cierre, pero ahí quien maneja la voluntad soy yo. Hermano, por consiguiente, obediencia y fe, escuche, obediencia y fe están íntimamente relacionados. Que si tú digo yo tengo fe, yo no me gusta hacer eso, pero yo para tener fe en Dios, yo estoy seguro que todos van a levantar la mano. Pero quiero decirte, bíblicamente, a los ojos de Dios, en el enfoque de Dios, fe y obediencia andan juntos. Entonces tú dices, yo tengo fe, no soy obediente. Hermano, tu fe no pasa más de una fe natural, mental, psicológica, que tenemos. Hasta el ateo, ustedes saben que el ateo tiene mucha fe en sí mismo, mucha fe en su necedad, mucha fe en el polvo que él es. Tiene mucha fe, por eso se vanagloria en sí mismo y se pone a sí mismo como Dios, sabiendo que no es nada. En un momento se torna un vegetal en una cama y no sirve más para nada. Pero tiene fe en esto y vive así, ciegamente. Vive ciegamente.
Es muy difícil, hermanos, que haya fe genuina sin obediencia. Y vamos a ver rápidamente esa realidad en la vida de Abraham, el padre de los creyentes. Lo primero, hermano, que vemos en Abraham es que le creyó a Dios. Génesis 15:6. Va ahí ese video al grupo. Reclámenle después a Santiago por qué no fue el de semana pasada. Reclámenle, por favor, y groseramente. No, groseramente me refiero groseramente en Santiago. Nos fallaste. Santiago está muy ocupado con... No vamos a citar nombres, porque después tenemos que comenzar a arreglar el video para sacar. Lo primero que vemos en Abraham, hermano, que lo que hizo Abraham es que creyó a Dios. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, fe en Dios, creyó en Dios. Señor, diga lo que digas, acá estoy. Ahora, lo segundo, vemos su obediencia en todo. Abraham, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste mi voz. Primero creyó, y esa fe de Abraham, ¿cómo se materializó? Obedeciendo a Dios. ¿Me entiendes? Yo te explico que si tú dices, tengo fe en Dios, y no se materializa en obediencia, tu fe, hermano, es una fe natural, humana, no pasa de esto. Lo tercero, vemos la fe y la obediencia al extremo. La fe y la obediencia al extremo. Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada cuanto le mandó sacrificar su hijo, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ahí vemos, hermano, a Dios mismo. Y por supuesto, escuchen, por supuesto que Dios no necesitó que Abraham fuera a sacrificar su hijo para que Dios dijo, caray, es verdad, Abraham me obedece. Hermano, esa es una figura literaria que nos habla que lo que Dios quiso hacernos transmitir. Por eso, si no comprendemos la mente de la Biblia, hermano, perdemos la joya de lo que ella es. Dios nos hace esto para hacernos entender. Primero, para hacerle a Abraham entender de que Abraham ya está totalmente trabajado por Dios. Ya está pronto. En otras palabras, Abraham, tú ya estás pronto. Y para que todas las generaciones que vinieran después aprendieran de Abraham esa realidad. ¿Y qué realidad? ¿Fue perfecto Abraham? No. Salió por fe. Salió con obediencia. ¿Pero qué pasó? Le falló en el camino. Hubo hambre en la tierra, bajó a Egipto, mintió, entregó a su esposa. Le falló a Dios. No podía tener hijo, no esperó la promesa de Dios. Se metió con su empleada y bueno, vino Ismael. Le falló a Dios. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios no estaba trabajando en la vida de Abraham. ¿Qué quiero decir? La buena noticia para ti es, no te desanimes. En el camino de la desobediencia te vas a fallar. No te desanimes. Levántate, arrepiéntate. Como hizo Abraham, salió de Egipto. ¿A dónde fue? A Betel. ¿A dónde estaba? ¿Qué había en Betel? El altar que Abraham había levantado para Dios. Y eso es, hermano, es la lección. Te fallaste. Desobedeciste. Fue por el caminar. Arrepiéntate y vuelva al altar de Dios, como Abraham hizo. Arrepiéntate y vuelva a humillar tu corazón para seguir caminando en obediencia. Nosotros podemos ver a Abraham que su falla fue una falla de un ser humano como cualquiera de nosotros. No es un Abraham que dice, bueno, ya que Dios perdona, ya que es por gracia, entonces vivo como me da la gana. Después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Todo aquel que tiene ese pensamiento, hermano, no es nacido de nuevo. No le ha amanecido la luz del Evangelio de la gracia. Porque el que nacido de nuevo realmente se duele por su pecado. Le sufre su pecado. Y no queda quieto hasta que vaya al Señor y se arrepienta de corazón y se levanta
entendiendo que la misericordia, la gracia de Dios y el amor de Dios nos llama al arrepentimiento. Y no precisamos hacer mucha burocracia ni trámites. No precisa. Es entre tú y el Señor. Entonces, hermano, la obediencia y la fe andan juntos. Andan juntos. No pueden separarse. Pablo, escribiendo a los Romanos 1:5, dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Recibimos la gracia y el apostolado, Pablo hablando de él. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si tú recibiste la gracia de Dios, entienda para qué la recibiste. Por eso digo, hermano, la gracia sin obediencia, la fe sin obediencia, hermanos, es una ceguera y es una contradicción entre sí. Entonces, recibimos para obedecer. Obediencia, hermano, es la prueba de nuestro amor a Cristo. Y voy a citar solo un versículo. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, que se los guarda, no que lo guarda y lo lleva a casa, que se lo practica, que se los tiene apreciados en su corazón para cuanto quiero hacer, la decisión quiero hacer, lo que debo hacer, la voluntad, el camino que debo seguir, tengo que estar marcado por Dios. Lo que Dios dice no, está no. Lo que Dios dice sí, está sí. No importa cuánto mi carne desea o no. Por eso Jesús dijo: el que dice que me ama, guarda mi palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no, Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Dios está en ti, hermano. Dios está en ti, por eso tienes que obedecer. Y por eso tu carne lucha contra el Espíritu de Dios que está en ti. La carne quiere hacer lo que le da la gana y el Espíritu Santo quiere perfeccionar tu vida, llevándote a actuar y a vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay, hermano, entre discípulo y religioso? ¿Qué diferencia? Yo sé que todos somos religiosos. Ser religioso no está mal, porque la vida cristiana, Santiago dice que la religión pura y santa es esto y aquello. Pero hay una gran diferencia entre ser discípulo y entre ser religioso. Me refiero religioso en el sentido que hoy tenemos la religiosidad por todas partes. ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia, hermano. Cuando los discípulos fueron arrestados por amor a la verdad de Cristo y por anunciar a Cristo, fueron arrestados por los líderes religiosos. Y mientras que sean amenazados, mientras que fueron golpeados, mientras que le decían que no tenían que hablar en esto, en Hechos 5:32 dice así, los discípulos decían así: y nosotros somos testigos suyos, ¿de quién? De Jesús, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que vienen a la iglesia el domingo. A los que dicen, mira, yo tengo ya 40 años. ¿A quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo fue dado a los que le obedecen. En el 33 dice así, que los líderes religiosos, oyendo esto, ¿saben qué hicieron? Se enfurecieron y querían matarlos. Así dice exactamente el texto. Y ahí te das cuenta la diferencia entre el discípulo y el religioso. El discípulo decía, no puedo, tengo su vida dentro de mí, no puedo dejar de hablar de él, no puedo, me mandó testificar, me mandó salir, ser testigo de él, no puedo, ni que me mate, ni que me golpee, ni que me crucifique. Porque el Espíritu de él está en mí y no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Ahora, religioso, hueco, ¿qué te dice? Esas cosas no están bien. Religioso sentado en su mesa, evaluando las cosas por su mente. Esos son terribles, esos son fanáticos terribles, deben ser eliminados. Se enfurecían y querían matarlos. Y acá vemos la diferencia.
Y eso, hermano, existe dentro de la iglesia de Cristo. De personas realmente quieren obedecer a Cristo, quieren vivir lo que Cristo quiere. Y está religioso que evaluando las cosas y burlando y criticando y viendo defectos y analizando las cosas y por qué esto y por qué aquello. Y quiere que las cosas sean a su manera. Esa es la diferencia. Un discípulo de Jesús, hermano, obedece en las peores condiciones. Y es fiel, cueste lo que cueste. El religioso, su actitud es legalismo, ritualismo y fanatismo. El religioso, hermano, es esto. Su plenitud de religión es esto. Es legalismo. Tiene que hacer así para que el Señor te acepte. Tiene que hacer esto y esto. Y así, y vestir así, así. Todo así. Ritualista, ritual, y repite. Y fanatismo. Fanatismo, ¿sabe qué es fanatismo? Que si no está como nosotros, está mal. Fanatismo, tiene que ser como nosotros. Ese es el fanatismo. Y las iglesias, hermano, están llenas de esta realidad. Por eso, hermanos, vemos en la Biblia que todo el juicio de Dios está dirigido a los desobedientes. El Nuevo Testamento, si usted analiza, te va a ver que todos los juicios de Dios, la palabra que Dios usa es los desobedientes. No habla de los impíos, no habla de los pecadores, no habla de los rebeldes. Es decir, no usa esas palabras, usa la palabra desobedientes. Y voy a citarles solo un pasaje, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros, está hablando a la iglesia, que sois atribulados, a la iglesia de Tesalonicenses, que sois atribulados, daros, que se van a tener reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Que si Pablo estaba consolando a la iglesia de Tesalónica que estaba pasando por tribulación. ¿Por qué? Porque estaba obediente a Cristo. Pero en el versículo 8 dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro habla de la misma forma en 1 de Pedro 4:16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, ¿viste que el sufrimiento en la vida cristiana no está ausente? Si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que se alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Creo que solo con el versículo, hermano, ya nos demos cuenta a qué está diciendo los apóstoles, a qué están apuntando. Y hermano, obediencia a la mitad no es obediencia. Ustedes saben, Pedro mismo dijo: mira, mejor no conocer de que conocer y no practicar. Y creo, hermano, firmemente, mejor no obedecer de obedecer a la mitad. Porque para Dios obedecer a la mitad o media obediencia para Dios es una rebelión. Es una rebelión. Y eso, hermano, lo vemos claramente en la vida de Saúl y de David. Nosotros vemos, Dios le da una orden a Saúl, al rey Saúl, lo elige, lo dice: vaya y elimina a los amalecitas. Y Saúl va, obedece, va, junta su ejército y todo, va y lucha. Pero hace las cosas a su manera. Pone las pautas a su manera. Decide él a quién matar y a quién no matar. Decide él qué hacer con qué sé yo, como le dicen, el bote se dice, el botín. Decide él qué hacer con el botín. No quiso lo que Dios dijo. La orden de Dios fue firme: haga esto y esto y esto. Y Saúl no dijo: no, yo no tengo ganas, la verdad no tengo ganas, hoy domingo no tengo. Saúl dijo: no, vamos. Preparó el ejército y fue y luchó. Pero luchó a su manera. Hizo a su manera, llevó las cosas a su manera. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Qué bueno. Y él esperaba esto. Como muchos de nosotros esperamos. Como muchos de nosotros esperamos que
que por hacer algo ya está. Entienda esto, hermano, grave eso hoy. Si obediencia a la mitad es desobediencia y rebelión. Dios levanta a Samuel y le manda a Saúl. Levanta a Samuel y lo manda a Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos. No voy a contar toda la historia para no demorar. Se complace Jehová tanto con holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl le dijo: no, trajimos todo esto para sacrificarlo a Jehová, siendo que Jehová le dijo que no. Y ahí la respuesta de Dios, le dije: ¿tú crees que Dios necesita tu sacrificio? ¿Tú crees que Dios necesita tu adoración? Dios necesita tu obediencia. Y le dijo claramente. Y ese mensaje de Saúl es lo mismo para nosotros. Y sabemos, hermanos, que Dios levantó a David según su corazón. Y sabemos que David no fue un hombre que obedeció en todo. David también desobedeció a Dios, pero vemos un David desobediente, pero un David arrepentido. Un David quebrantado, un David postrado delante de Dios. Un David lloraba por sus pecados. Los salmos de David, que habla sobre su pecado, habla que sus huesos estaban corroendo. Habla de profundo dolor en su alma cuando pecó contra Dios. Desobedeció. La diferencia es cómo se levantó cada uno. Saúl se justificaba y David se cayó postrando, llorando por su propio pecado. Entonces, hermanos, uno pregunta, hermano, ¿cómo puedo vencer mi rebelión? ¿Cómo puedo vencer mi desobediencia a Dios? Hermano, simple, pero depende de ti. Pablo le dice a los corintios, le dice: hermano, ¿cómo puedo vencer mi desobediencia? Simple, hermano, ¿sabe cuál es? Pablo te la dice, 2 Corintios 10:6, estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. No hay otra forma, hermano. No ores a Dios: Señor, ayúdame a ser obediente. No ores a Dios. Señor, quiero ser obediente. No ores. ¿Quieres ser obediente? Sí. Estrangula tu desobediencia. Estrangula tu desobediencia. Simplemente. Y ahí tú vas a te dar cuenta la lucha tremenda que tenés dentro de ti. Porque así, hablándola, es muy simple. Dice, hermano, vamos a orar, hermano. No tengamos rencor de ese hombre que hizo lo que hizo con nosotros. Hágalo en lo natural. Vas a ver que lo primero que vas a sentir, un sentimiento que tenés ganas de estrangularlo. Pero es de ahí cuando te vas a orar y Dios te dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois vosotros? Y ahí tiene que decir: Señor, escuche, ahí tiene que decir: Señor, ten misericordia de él. Y ahí entiendes lo que Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Ahí entiendes lo que amad a vuestros enemigos. Entonces no hay, hermano, forma de vencer, de ser obediente, sino estrangular nuestra desobediencia. Es la regla. Que esa regla va a mover toda la estructura de tu ser. Todas las fibras de tu ser va a ser movida por eso. Y yo la verdad no iba a hablar esto, pero tuve un hermano que me hizo recordar ese ejemplo. Voy a terminar con ese ejemplo. Muy bien, voy a terminar con ese ejemplo. Que me hizo recordar, no sabía nada de lo que estamos hablando, no sabía nada, pero repentinamente habló de sí. Y la verdad es una enseñanza que creo que todos la conocemos. En las bodas de Canaán. Cuando había una boda y Jesús fue invitado con su madre María, sus hermanos y sus discípulos.
fueron invitados. Y vemos, hermano, que entrando un poco en el contexto, faltó el vino, la Biblia dice. Faltó el vino. El vino en la Biblia tiene símbolo de alegría. Tiene otros símbolos, pero en ese contexto tiene símbolo de alegría. Faltó el vino. Entonces, en un casamiento, faltando el vino, es una vergüenza. Faltar vino es una vergüenza para los novios, para la familia de los novios. Y es aquí, según los historiadores, eran parientes de Jesús y de su madre. Y María se da cuenta y se levanta a acudirse a Jesús. No existe, no creas que es lo que María quiso decir, porque ningún erudito de ninguna religión sabe por qué María fue a decirle a Jesús. Hay muchas suposiciones. Una de las suposiciones más común es para que Jesús fuera con sus hermanos a traer vino de su casa, porque los vinos era algo común. Pero nadie sabe por qué María le pidió a Jesús. Los católicos, por supuesto, dijo, ahí está la corredentora, porque ahí ella habló a Jesús y bueno, y ahí para ahora tú como cristiano tienes que ir a María para que María te lleve a Jesús. Es exactamente, por eso lo que el hermano Santiago dijo, hay un solo mediador. Siempre una de las terribles flechas del enemigo, siempre quiere añadir algo a Jesús, siempre quiere añadir a alguien a la gracia. Por eso es maravilloso, y un día voy a traer un estudio sobre la grandeza de María y de seguir su ejemplo como mujer piadosa. Y por supuesto no se puede negar la virtuosa entre todos los seres humanos por tener a Jesús. Es solo por tener a Jesús. Pero vemos, hermano, cómo la alegría volvió a ese casamiento, a esa boda. Vemos cuál es el secreto, y vamos a enfocar en esto. ¿Cuál es el secreto que la alegría volvió a esa boda? Faltó el vino, el símbolo de la alegría. Entonces, escuche, si en tu vida está faltando el vino, está faltando esa alegría. No estoy diciendo esa alegría de que todo me cierra. Tengo todo, no me falta nada. No, eso no es alegría. Si fuera eso la alegría, hermano, los que tienen todo salen en las televisiones y dicen, busquen todo porque en esto está la alegría. Y por eso no lo hacen. Por eso los que no tienen te dicen, ay, pero si yo tuviera esto, sería feliz. Si yo tenía esto, sería feliz. Y hermano, ¿por qué no tienen? Porque el día que los tengan se dan cuenta que la felicidad no está en esto. La felicidad no está en esto. La felicidad no es en tener o no tener, poseer o no poseer, estudiar o no estudiar, tener diploma o no, la alegría no está en esto. Y ahí vemos que María fue y le dice a su hijo Jesús, no hay más vino. No voy a entrar en los detalles de esto. Pero ¿qué vemos que María le dice a los sirvientes? Hagáis todo lo que Él os dice. Entonces María le dice, escuchen, obedézcanlo en todo lo que Él le pide. Volvemos a entender, no hay un parámetros de que podamos saber que María sabía que Jesús iba a multiplicar el agua en vino. No hay ni un rastro de esto. No se sabe, no hay evidencia en ninguna. Pero como había sirviente, María le dijo, hagan todo lo que Él les pide. Y Jesús dijo, bueno, vayan a mi casa y traen el vino de allá. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Llenad las tinajas de agua. ¿Qué hicieron los sirvientes? Otra palabra. Obedecieron. ¿Qué dijo más Jesús? Bueno, ahora sacad y llevadle al maestro Sala, que es decir, al maestro de la ceremonia. ¿Qué hicieron los sirvientes? Obedecieron. Y cuando el maestro Sala probó el vino, que era agua, que los sirvientes lo llevaban, pero pensaban que... Cuando lo llevaron, ¿qué dijo el maestro Sala? ¡Wow! Generalmente se dan lo mejor vino primero. Para cuando la gente, cuando ya está media borracha, entonces le pone el vino Santa Teresa que viene por cajita. Pero usted le dijo al dueño, tú dejaste el mejor vino para el después. ¿Y cómo terminó el casamiento, la boda? Con alegría. ¿Por qué? Porque el vino no faltó.
Pero el secreto todo, ¿a dónde está, hermanos? En la obediencia. Entonces, escuche, voy a terminar acá. Entonces, escuche, hermano. Si tu vida está ácida, ¿se dice así? Ácida. Si tu vida está ácida, si tu corazón está sin sabor, si tu mente está muerta, si tu conciencia está en tinieblas, si levantas y crees que no hay más, que la vida es sin sabor, hermano, te falta el vino de Cristo. Te falta el vino de Cristo que es producido por el agua, y el agua representa la palabra de Dios. Hermano, tomes la palabra de Dios, llena esa tinaja de piedra. Llena esa tinaja de piedra de tu corazón que es de piedra, para que Dios la transforma en carne como Él prometió. Le sacaré corazón de piedra, le pondré corazón de carne. Escribiré dentro de ellos mis leyes. Entonces, si tu vida es ácida, hermano, entienda, la clave es la obediencia. La clave es la obediencia, hermano. La obediencia a Dios es una absoluta prioridad entre la característica de los discípulos de Jesús. Ahora le pregunto, termino ahí. Le pregunto, ¿cómo está tu vida de obediencia al Señor? ¿Cuánto tenés de agua en tu tinaja? Y me refiero de la palabra. ¿Cuánto estás llenando de la palabra de Dios en esa tinaja de piedra? Y hermano, no es solo llenarte, sino llenarte y empaparte. Que si tú puedes llenar, pero empaparte, empapa tu mente, empapa tu corazón. Empapa tu vida con tu relación con el Señor. Empapa tu vida. La obediencia al Señor no es solamente, hermano, agarrar la Biblia, sino agarrar la Biblia, entender la Biblia, vivir la Biblia, crecer con mi relación con Dios en la Biblia, crecer con mi relación en Dios, en su iglesia, en su cuerpo. Ese es el diseño de Dios. Eso es el estándar de Dios. Entonces, obediencia, hermano, la obediencia de Dios no es una obediencia selectiva, que no es la que a mí me gusta. Lo que cuando yo deseo la obediencia a Dios, hermano, es una decisión del corazón. Es una decisión del corazón. ¿Quién tiene hijos sabe? ¿Quién tiene hijos sabe? Cuando es obediente y cuando no es obediente. Se sabe, hermano, es una actitud, es un estado. Es un estado, y Dios busca hombres y mujeres que lo obedecen. El cielo, hermano, va a ser lleno de gente defectuosa, de gente pecadora, de gente de lo peor que hay. Pero ¿sabe qué? De gente que abrazó la gracia y se levantó para obedecer. Hermano, quiera Dios que en esta mañana sea tu caso y mi caso. Quiera Dios que en este día el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, derramando vino nuevo en tu corazón, para que tengas la alegría de Cristo en tu vida, porque sin obediencia, hermano, no hay alegría. Piénsalo. Decida tú mañana para hacer una prueba para que tú veas la alegría. Pagando los recibos de luz, agua, teléfono. ¿Nos gusta? Pregunto, ¿nos gusta, hermanos? No nos gusta. Pero cuando lo pagamos, ¿cómo sentimos? Bueno, ahora mañana salga y diga, y ese mes no voy a pagar ni agua, ni luz, ni teléfono, ni nada. Y vas a ver el mes que viene si vas a te dar la misma satisfacción de decir, no, gracias a Dios pagué la luz. Piensa, entonces la alegría, hermano, si no tenés alegría muchas veces por tu desobediencia. Si no tenés alegría interior es por tu desobediencia, hermano. El fruto de la obediencia a Dios siempre va a producir. Pablo dijo, que el reino de Dios está lleno de ¿qué clima? Gozo, paz, alegría en el Espíritu. Gozo, paz, alegría en el Espíritu. Y esto, hermano, escuche, si cumplió cuando llevaban los cristianos al martirio.
Y ellos iban con gozo, paz y alegría en el Espíritu. Es difícil nuestra mente, es difícil a algunos comprender esto. Es difícil. Y eso, hermano, es la grandeza de servir a Cristo y a tener a Cristo. Eso es la grandeza. Eso es lo que no puede explicar. Eso es lo que no se puede llevarlo a un laboratorio para hacerle un análisis, una tomografía. ¿Por qué? Porque la hermana o el hermano está lleno de problemas, le pasó de todo y dentro de ellos tienen esa paz, esa alegría y la esperanza eterna en Dios. ¿Por qué? No existe. No la lleve a un laboratorio porque no va a haber ningún laboratorio. El único laboratorio es el laboratorio de la gracia de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por haber darnos aliento de vida en este día de poder, Señor. Tener un día más y ser confrontados y bendecidos en oír tu palabra que nos impulsa a tener un corazón obediente. Que nos impulsa a entender que si somos discípulos tuyos debemos seguir tu ejemplo. Que nos impulsa, Señor, de seguir tu ejemplo, porque podemos leerlo, podemos cantarlo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo, y salir de acá, Señor, haciendo nuestra propia voluntad. Ayúdanos a entender esto, Padre. Golpea nuestro corazón profundamente por tu Espíritu. Golpea nuestra mente, Señor, para que se direcciona a la profundidad de tu palabra y entendernos que la necesidad de humillarnos es exactamente esto: morir a nosotros mismos y obedecer lo que tú nos has mandado en tu palabra, en toda la forma de nuestro vivir. Estrangula por tu poder, Señor, nuestra rebelión con nuestra obediencia. No basta desear obedecer. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a mirar el Padre de los creyentes, Abraham, de que su fe y su obediencia anduvieron juntos contigo. Por eso tu palabra dice, y llegó a ser amigo de Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y te suplico, ayúdanos. Si hay un corazón, Señor, totalmente que se fue la alegría, se fue el gozo, que tu vino nuevo, Señor, sea destilado sobre su vida, sobre su mente, disipando, Señor, toda la vaciedad de las piedras, de las tinajas, y que vuelva, Señor, a brotar el mejor vino de este corazón, de esta vida, de esta mente, por el poder que está en ti, porque creemos que tú eres el mismo. Y creemos que lo que tú nos dijiste en esta historia de las bodas de Caná no es para que tengamos el mejor vino. Para esto es solo ir al supermercado y comprar. Sino, Señor, te enfocas en el gozo interior que solamente tú puedes dar. Y no hay forma de tener ese gozo si no somos obedientes, humildes, entregados plenamente a hacer tu voluntad. Ayúdanos en este día. Porque puede ser quizás el último día de nuestra vida que podamos partir y en nuestra conciencia, en el último cerrar de ojos, el gozo de que hemos consumado todo. Hemos hecho tu voluntad. Hemos esforzado de hacer todo tu querer y todo lo que tú has designado para nosotros como iglesia, como personas, como miembros de tu cuerpo. Te damos las gracias en esta mañana. Ruego por mis hermanos. Luego por los que están y por los que no están. Luego por cada familia. Que tú bendiga cada familia. Que tú bendiga cada corazón, Señor. Que tú derrama tu gracia y traiga transformación y vida a los que están y a los que no están. Entregamos en tus manos, Señor, nuestro día, nuestra vida y todo nuestro ser. Agradecidos por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.